Las Supersónicas fue un grupo que se creó aquí en Valencia, en la discoteca Venial, ¿vale? De 3 petardas. Y que todavía seguimos vivas. Y coleando. No decidimos el nombre, sino que lo decidió la propia dirección de la discoteca. Supersónica, porque sonaba bien. Porque éramos super y éramos sónica. Los primeros integrantes fueron Mai, Kiwi Light, Gabriela y yo. Fuimos estas 4. Las originales. Las originales. Sí. Luego evolucionó la cosa porque esa fue la primera temporada. Eran más travestis las primeras. Sí, bueno, era de la época. Era bueno, travesti, como que eran más travestis. Puede ser más travesti que tú. Fueron pasando varias personas hasta que llegaron Sonia y Michelle. Y así es como se quedó el grupo. Luego tuvimos hasta 2 bailarines incluso, sí, que la cosa fue evolucionando. Cuando nacieron las Supersónicas era 1995, creo que era 95. 95-96. Sí, 95-96. Nosotros entramos en el 98-99. Tú entraste en el 98-99, tú entraste un poquito antes, ¿no? En el 98, tú en el 99, ya a finales del siglo. Yo empecé a ir a locales de ambiente y en aquella época había travestismo en todos los clubs. O sea, en Alex, HP, habían un montón de sitios, Valkis, Caballo Blanco, o sea, habían un montón. Entonces yo iba mucho a Alex y me encantaba porque estaba un transformista de la época que era Tavi, que me encantaba. Entonces, pues bueno, de verlo dije, yo quiero ser así también. Y nada, pues entonces lo que hice fue, pues cuando tenía 16 años o así, dije, pues voy a lanzarme al río y me hice travesti y desde entonces, pues bueno, empecé dando mis pasitos, haciendo cosas en solitario, luego tuve un grupito y tal, pero yo quería ser una supersónica, entonces en el 99 entré en la super. Lo mío fue un poquito así como eventual, yo fui travesti, un poco por obligación, pero por mi situación económica, porque estaba haciendo la objeción de conciencia, entonces necesitaba dinero y fui travesti porque ya había hecho teatro y una de las cosas que daba dinero en ese momento era ser travesti y irte a las discotecas y te pagaban solamente por ser imagen, pero la ventaja que yo tenía era que había hecho teatro, entonces también podía hablar o interpretar un papel y creo que eso es lo que me llevó a entrar a las Supersónicas y ahí desde luego maduré bastante y evolucioné muchísimo. Para mí fue muy importante porque eso proyectó mi carrera. Yo, por ejemplo, la primera persona que vi actuar cuando entré en el ambiente fue a Kiwi Light. Entonces para mí, claro, de hecho yo no quería ser travesti porque yo la veía y decía me gusta, pero yo no quiero ser travesti. Fíjate tú, qué mentalidad. Digo, ¿qué van a decir de mi casa? ¿Qué van a decir mis amigos? Mis amigas. Y luego resulta que mis amigas ya eran más travesti que ninguna. Pero la Kiwi Light yo tenía como referencia a Tavi Gallard, que me encantaba verlo porque, bueno, me encantaba verla porque era maravillosa en el escenario. Es que veía que llenaba el escenario. Y eso un poquito, pues también me marcó. Dije, bueno, no pasa nada porque si eres travesti, porque realmente estas personas tienen 2 vidas, la de travesti y la propia. Y digo, no pasaba nada porque yo los conocía de las 2 maneras ya más adelante. Y eso un poco pues me ayudó. Pues yo más de lo mismo. Yo de ir a Venial, de verlos a ellos actuar y me impactó mucho Tracy en una canción que hizo en francés con una peluca espectacular, la veía fantástica y digo yo quiero ser así. Yo quiero ser así como ella. Y así que lo he llevado a la vida cotidiana. Se hizo travesti. Yo ya vivo como en el metaverso, todo el día montada.
carísima. Menudo dineral nos gastábamos. Sí, en ese momento era carísimo Bueno, todo. también hay que decir que antes se cobraba muchísimo más. También. Es verdad. También. Pero no, el vestuario nos lo hacíamos nosotras. Sí. Y las pelucas pues nos gastábamos En ese momento tú solo tenías como una opción para sí. En Valencia, sí, En Valencia verdad. tenías una opción y era bastante, el precio era bastante caro. Luego tenías otra Supercaro. opción que era irte fuera de Valencia. En Madrid también era caro. O sea, Sí. que en Madrid Sí, también sí, era sí. caro. Y luego tenías la opción de irte a París a un sitio de vendía pelucas que eran más baratas, pero claro, ya te tienes que pagar el viaje. Si te ibas a otros sitios, pues era maquillaje pues de niña, de Nada. niñas y de una base suave que a nosotros. Que no nos tapaba la barba. Claro, una base suave que Hacía nos hacía falta mucho. el agua plus. La preparación de esos espectáculos era compleja y era complejo. largo. Preparábamos, Un tema. bueno, a ver, preparamos 4 espectáculos enteros, Sí. ¿vale? Porque lo que hacíamos era actuar jueves y domingo, esto era fijo, jueves y domingo. Entonces el jueves se hacía un espectáculo, el domingo se hacía otro, el siguiente jueves se hacía el otro y el siguiente domingo se hacía el otro. Y luego volvíamos otra vez al empezar, primero, al primero. segundo. El que se había hecho el jueves se hacía el domingo y así Y viceversa. esto trimestral. Cambiábamos exacto. como las estaciones del año. Sí, sí. Mientras Primavera, estábamos verano, haciendo- otoño y invierno. Claro, mientras que estábamos Sí. actuando, a la vez estábamos ya con el espectáculo, estábamos ya preparando los siguientes. O sea, que siempre estábamos ensayando. Ensayando, Todos los cosiendo. días, prácticamente todos los días íbamos a Beñat Genial. a ensayar antes de que abrieran puertas. Mm. Que estábamos allí pues, ensayando. Era una forma también de relacionarnos, Mm. de estar juntas. Ensayábamos, nos maquillábamos y actuábamos con el espectáculo anterior. Exacto. No hubo una clausura. Como una clausura. No, no. De hecho, cuando acabamos de hacer esos espectáculos, que ya nos fuimos de gira y todo, o sea que, no sé, estábamos como en un momento muy bueno. No sé por qué dejamos de ensayar lo que era ese espectáculo, porque me imagino que sería caro o yo qué sé. Pero sí que seguíamos actuando, pues a veces 2, luego otras veces las 3, y poco a poco fue un poquito desapareciendo. Pues digamos, yo creo que porque por lo que pedía un poco, por la renovar. Y por la época. Entramos en el época. 2000. Entramos en una ya. época muy distinta. El tema del travestismo es como que. El euro Sí, lo cambió también. todo. El tema del travestismo, es verdad, es como que cambió mucho. Ya no, hubo un boom, también es Sí. cierto que hubo una época que hubo un boom. Y ese boom como que fue menguando. Yo creo que somos muy absurdas.